Black Widow es una de esas películas que deja una sensación extraña, porque no es un fracaso total, pero tampoco logra sentirse como el gran evento que pudo haber sido, y esa es justamente la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Qué salió mal con Black Widow? Porque más allá de la acción, los personajes y el regreso de Natasha Romanoff, esta película es el resultado de varias decisiones que, combinadas, terminaron limitando su impacto dentro del universo de Marvel, convirtiéndola en una entrega que funciona pero que no alcanzó el nivel que muchos esperaban. Antes de entrar de lleno al análisis, vale la pena entender brevemente qué es lo que nos presenta la historia. Black Widow nos sitúa después de los eventos de Civil War, mostrando a Natasha Romanoff como una fugitiva, obligada a moverse en las sombras mientras intenta sobrevivir a un mundo que ahora la persigue. En ese proceso termina reencontrándose con figuras clave de su pasado, una familia que en su momento fue parte de su entrenamiento, lo que la lleva a enfrentarse directamente con la Habitación Roja, la organización responsable de convertirla en quien es. A partir de ahí, la película mezcla acción, espionaje y un intento de explorar su lado más humano, buscando cerrar un ciclo que llevaba años construyéndose dentro del MCU, y aunque en papel suena como una gran idea, aquí aparece el primer gran problema. Esta película llegó demasiado tarde. Después de Avengers Endgame, el destino de Natasha ya estaba completamente definido, su historia ya había tenido un cierre emocional fuerte, y eso cambia por completo la forma en la que el espectador vive esta película. No importa el peligro ni las decisiones que tome, porque el público ya sabe cuál será su final, eliminando gran parte de la tensión narrativa. En lugar de sentirse como un capítulo esencial, se percibe como una historia intermedia que debió haberse contado años antes, cuando el personaje aún tenía camino por recorrer y no un destino ya marcado. Si nos basamos en la línea temporal del MCU y en el final de esta cinta, la película pudo haber encajado perfectamente entre Spider-Man Homecoming y Thor Ragnarok, o entre Thor Ragnarok y Black Panther, para así poder seguir el orden cronológico. Otro punto a tocar es que una película en solitario de este personaje sí estaba en preparación desde mucho antes, ya que Natasha Romanoff fue muy bien recibida después de sus constantes apariciones. Sin embargo, durante años, Ike Perlmutter, ex CEO de Marvel, tenía la última palabra en dar a luz a los proyectos, y él creía que las películas protagonizadas por superheroínas no funcionaban financieramente, y citó ejemplos como Catwoman, Elektra y Supergirl para argumentar que no valía la pena la inversión. No fue hasta que Kevin Feige tomó el control creativo directo tras una reestructuración en 2015 que proyectos como Capitana Marvel y Black Widow recibieron luz verde. A este problema se le suma uno aún más grande: el contexto en el que fue lanzada. La pandemia cambió completamente la industria del cine, ya que originalmente la cinta iba a estrenarse el 1 de mayo de 2020, luego fue retrasada hasta el 6 de noviembre de ese mismo año, pero ante la persistencia de la pandemia se retrasó nuevamente al 7 de mayo de 2021 y finalmente se estrenó el 9 de julio de ese mismo año. Y Marvel tomó una decisión que afectó directamente a la película, un estreno híbrido tanto en salas de cine como en Disney Plus. Esto no solo impactó su rendimiento en taquilla, sino también la percepción del público, porque una película que debía sentirse como un evento importante terminó viéndose como un estreno más dentro de una plataforma, lo que incluso llevó a que la película comenzara a tener piratería, ya que usuarios comenzaron a descargar la cinta y publicarla en páginas gratuitas, provocando pérdidas millonarias para Marvel. Esta cinta tuvo un presupuesto de $200 millones, pero debido a los retrasos el presupuesto alcanzó incluso más de $280 millones en costos de realización, mientras que los costos de marketing y promoción fueron muy altos también debido a los múltiples retrasos en la fecha de estreno, con estimaciones de $150 millones, mientras que su recaudación en taquilla fue de $379.8 millones, y los ingresos de Disney Plus con Premier Access fueron de más de $125 millones, por lo que la película generó una cifra cercana a los $500 millones en ingresos brutos. La experiencia cambió, la expectativa y el impacto también, y es aquí donde entra uno de los momentos más polémicos alrededor de la película: la demanda de Scarlett Johansson contra Disney por incumplimiento de contrato. La actriz argumentó que su salario dependía de las ganancias en taquilla y que su lanzamiento en streaming redujo sus bonificaciones potenciales en hasta $50 millones, un conflicto que evidenció tensiones internas y dejó claro que las decisiones comerciales no siempre benefician a todos los involucrados, afectando incluso la imagen del proyecto.
Pero incluso si dejamos de lado todo el externo, Black Widow también presenta problemas en su propia narrativa. La película cumple, entretiene, tiene secuencias de acción bien ejecutadas y personajes que funcionan dentro de la historia, pero cuando se analiza con más detalle se percibe una falta de profundidad. El conflicto central no alcanza el peso emocional que debería, el villano principal no logra consolidarse como una amenaza memorable, y algunas decisiones se sienten más enfocadas en avanzar la trama que en desarrollarla de forma orgánica. No es que la historia sea mala, es que no logra explotar todo lo que tenía a su favor. Además, hay un punto importante que muchas veces pasa desapercibido, y es el tono de la película. Black Widow intenta equilibrar momentos de acción intensa con dinámicas familiares y toques de humor, pero en ese intento a veces pierde consistencia. Hay momentos que buscan ser emocionales, pero no tienen el tiempo suficiente para desarrollarse, y otros que rompen la tensión demasiado rápido. Esto no arruina la experiencia, pero sí evita que la película se sienta completamente sólida en su identidad, y al final todo regresa al mismo punto. Black Widow no falló por una sola decisión ni por un solo error en específico, falló porque todo se combinó: un lanzamiento tardío, un contexto complicado, decisiones comerciales y una narrativa que, aunque funcional, no alcanzó su máximo potencial. Es una película que se disfruta, que cumple su propósito dentro del entretenimiento, pero que no logra trascender como una de las piezas clave del universo Marvel, porque al final Black Widow no es una mala película, pero tampoco es la película que debía ser, y quizás ese es su mayor problema. No falló por lo que es, sino por todo lo que pudo haber sido y nunca llegó a ser.